Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios que podemos saludarnos a través de este conducto y darle toda la gloria a nuestro Dios. Así que yo quiero invitarles a que oremos. Hoy tenemos algunos motivos de oración, hermanos. Por ahí nos pedía Sammy y May que oráramos por unas personas, unos enfermeros que están en el Errejón y que fueron contagiados. Y vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Él tenga misericordia, que Él pueda ayudar, que Él en su infinito amor pueda estar con las familias que hoy se ven apuradas. Nuestro deber es orar. Así que yo les invito a que hagamos una oración y le digamos a nuestro Dios que les ayude a salir adelante. Y a Dios sea la gloria. Oremos. Amado Padre, te damos muchas gracias en el nombre precioso de Jesús por la oportunidad que nos das de estar a través de este medio orando con mis hermanos. Señor, tu gracia está con nosotros, tu amor es grande y maravilloso. Hoy te pedimos, Señor, por estas personas del Hospital Errejón que conoce May, que conoce Sammy y que están atravesando por una situación difícil. Te pedimos que tú tengas misericordia aún ahí en su inconsciencia, que tú obres milagros y maravillas, que ellos puedan ver tu mano poderosa, una iglesia que intercede por ellos. Señor, ten misericordia, ayuda a sus familias que también han de estar muy preocupadas, pero te pedimos que tú seas el que les ayudes. Nuestro Dios es poderoso, es victorioso, confiamos en ti, Señor. Así que te rogamos que tú toques sus cuerpos en el nombre precioso de Jesús. No podemos olvidar, Señor, a algunas personas como nuestra hermana Emma, como Marita, Señor, como Sammy, como el hermano Pepe, algunas personas como nuestra hermana Lulú, que tú tengas misericordia y les ayudes. Que pongas tu mano de poder y sanes toda enfermedad y quites toda intranquilidad, Señor, en tu nombre. Reconociendo que tú eres bueno y maravilloso, Señor, te damos muchas gracias. Gracias por la vida de Comunidad Cristiana Vida Abundante. Gracias por cada una de las familias, Señor. Gracias por mis hermanos. Te queremos rogar que tú estés con nosotros, que quites todo temor, que quites toda intranquilidad que a veces se percibe y que nos permitas confiar en ti y creer, Señor, en tu palabra, que vamos a estar protegidos por tu presencia, pero también que nos hagas ser ordenados, cuidadosos en lo que tengamos que hacer. Te alabamos, bendito Señor, te bendecimos y bendícenos en esta hora que vamos a estudiar tu palabra, para que la palabra sea viva y eficaz en nuestra vida. A ti sea el honor y la majestad por siempre. Bendito y alabado seas nuestro Dios. Amén y amén. Capítulo 13 de Apocalipsis, hermanos. Les mando un fuerte abrazo, un cariñoso saludo. Que nuestro Dios sea proveedor en ustedes, que nuestro Dios sea su cuidador, su sanador. Esto es bueno de parte de Dios. Así que en Apocalipsis capítulo 13 voy a dar un repaso de lo que estudiamos con el hermano Carlos Moreno, y que es que Juan en ese capítulo número 13 ve dos bestias. La primera de ellas es la que se conoce como el anticristo y la segunda es el falso profeta. Más adelante en Apocalipsis dice que tanto el anticristo como el falso profeta son lanzados en un lago de fuego, en un horno de fuego. Empieza el capítulo 13 diciendo que Juan vio una bestia que subía del mar. Esta bestia que él vio era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón le dio el poder
sabemos que el dragón representa a Satanás y él le va a dar todo el poder a esta primera bestia que es el anticristo. En Daniel 7:6 nos dice: después de esto miré, y he aquí otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Hablar de que era semejante a un leopardo nos hace ver al imperio griego. Un imperio, hermanos, que se destacaba mucho por las artes, por la ciencia, la filosofía, arquitectura y literatura. Entonces lo que Juan está diciendo es que Satanás le va a dar a esta bestia todo el poder en todas estas artes, en la ciencia, la filosofía, arquitectura, literatura y muchas otras. Así que va a ser un hombre muy letrado. Yo sí creo que va a ser un personaje con un coeficiente intelectual muy alto. Hoy en día hay por ahí algunas personas que tienen un coeficiente intelectual alto. El promedio que se tiene llega hasta los 110 para considerar una persona normal, 100 puntos, por ahí así. Quien tiene 120, 130, ya es una persona que sale de los rangos, y es una persona con un coeficiente muy bueno, es una persona inteligente. Casi la mayor parte de ellos son personas que, yo veía el caso de un personaje llamado William James. Este personaje tuvo un coeficiente intelectual de 300 puntos, de tal modo que a los 18 meses de edad, que es un año y medio, dice que ya se sentaba a leer el periódico. Son cosas que pudieran parecer así como fantasiosas, pero están ahí. Si usted lo busca en Google lo va a encontrar. Es un personaje que ya no está vivo al día de hoy, pero a los 8 años ya hablaba 8 idiomas, de manera que un coeficiente muy alto. Tú te puedes imaginar esta primer bestia, el anticristo, con un coeficiente intelectual mucho más alto quizá que esos 300 puntos. Ha habido personajes que han sobresalido, como Einstein, como Hawking, que sus puntos andan en 160. Bueno, este personaje que les hablo tenía 300 de coeficiente intelectual, de manera que logró muchas cosas, hizo 7 carreras. Hay personas que no hacen ni una, otras que hacen una carrera por ahí. Bueno, este personaje, y a una edad muy joven, porque murió muy joven, pero logró hacer 7 carreras, 8 idiomas, y a la edad de un año y medio ya leía el periódico. Es increíble. Imagínense cómo va a ser este personaje que nos narra la Biblia. Entonces nos dice que era semejante a un leopardo, que se considera todas las habilidades, toda la cultura de Grecia. Sus pies como de oso, nos habla de los medos persas, que se destacaban por su esplendor vigoroso en las batallas, también en cosas sobresalientes. Era como un gigante incansable, inagotable, que siempre quería descubrir nuevas cosas, los medos persas. Y de su boca, dice, su boca era como la boca de un león. Babilonia ha ocupado ese lugar en las profecías de un león. Gobernará con autoridad dictatorial. Imagínense, nosotros hemos escuchado cómo a veces dicen que nuestro presidente es un dictador. No, hermanos. Un dictador es otra cosa. Un dictador es Nabucodonosor. ¿Alguien se acuerda de Nabucodonosor? Era un personaje que mandó a hacer una estatua, y que el que no la adorara lo iba a echar en un horno de fuego, o lo iba a echar en un foso de los leones. Eso es ser dictadores. Es tremendo. Pero imagínate, este personaje va a tener conjuntado todas estas situaciones.
un coeficiente intelectual muy alto, va a tener mucha filosofía, arquitectura, literatura, todo lo que tú puedas hablar y decir, matemáticas, y va a ser una persona muy sabia. Pero además va a destacar por el poderío que tenían los medos persas, pero además va a tener la dictaturía de un Nabucodonosor que no se detenía ante nada. Entonces imagínate una persona así. El versículo 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Yo quiero decirte algo. Aquí nos dice que una de sus cabezas fue herida de muerte, pero es una herida, hermanos. No murió, porque además Satanás, si en algo tiene limitaciones, es en poder resucitar a alguien. Yo creo que tú nunca has escuchado que los brujos resuciten a alguien. ¿Y sabes por qué? Porque esa autoridad solo se le dio a Jesús. No la tiene Satanás. Por eso él no es capaz de resucitar una persona. Va a simular. Este personaje es herido, pero no muere. Solo el Señor Jesucristo tiene el poder sobre la muerte. Satanás no tendrá jamás ese poder. Y por lo tanto entendemos que ocurrirá una resurrección falsa, fingida o simulada, como a él le gusta. Él le gusta fingir, simular todo lo que es Jesucristo. Su herida mortal fue sanada. Esto es una imitación blasfema de la muerte y resurrección de Cristo. En aquel día gritarán, ¿qué ha hecho Cristo que el anticristo no haya hecho? Porque va a hacer muchas señales. La Biblia dice que va a engañar a muchos. Los creyentes decimos que Cristo ha resucitado. La gente de este tiempo, que se acuerdan que estamos diciendo que es en la semana 70, va a decir que también ellos tienen a alguien que resucitó de la muerte, que fue el anticristo. Pero no es así, todo es simulado, todo es para engañar. El anticristo ofrecerá al mundo, cuando llegue su tiempo, él dirá, yo voy a traer paz, yo voy a traer armonía, yo voy a traer tranquilidad al mundo. Y la gente va a contestar, qué bueno, eso es lo que esperábamos, eso es lo que necesitábamos. Y mucho más el pueblo de Israel, hermanos. Y lo elegirán para que ocupe un alto cargo, que pueda mandar a las naciones, que pueda dominar a las naciones. El anticristo vendrá como un gran humanista. Él hablará de paz, de prosperidad y de abundancia. Por extraño que sea, veremos que querrá ser un Dios y va a hacer todo lo necesario, trayendo paz, tranquilidad a la gente, que la gente lo va a seguir. Vean hoy en día cómo nuestro presidente anda por todos lados y la gente lo sigue. ¿Por qué? Porque los trata bien, porque les habla de ayudarles. Si lo logra hacer o no, ese es otro punto, pero por lo menos les transmite tranquilidad, les transmite que van a mejorar las cosas. Eso es un humanista. Y este personaje, el anticristo, lo va a hacer. Bueno, sigo adelante porque les dije que iba a ser una introducción y ya me estoy alargando. Versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Satanás, hermanos, anhela ser adorado. Se lo pidió a Cristo, se lo pide al mundo. Pero entonces el mundo le va a adorar durante este periodo. ¿Quién como la bestia? Dirán. Dice el versículo que leímos. Es la adoración a un líder que con engaños y mentiras se hace proclamar Dios. La gente dirá, miren, estamos adorando a alguien más maravilloso que el Dios de la Biblia. Los va a engañar. Ellos van a decir, es mejor que el Dios que nos transmiten en la Biblia, porque les va a traer
paz, prosperidad en los primeros 3 años y medio, pero al final nos va a engañar. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahí tenemos nuevamente 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio él se va a ganar a la gente, va a ser un populista, va a ser un humanista, va a ser alguien que les haga sentir que está por ellos y para ellos, y que ahora sí ha llegado ese personaje que la humanidad estaba esperando. Pero más sin embargo, no es así. Son palabras engañosas, y va a gobernar 42 meses, es decir, por 3 años y medio. Este personaje será un gran hablador, será un gran charlatán, será alguien que tenga, como decimos comúnmente, verbo y engañe a las personas. Pero el versículo 6 dice: abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. La blasfemia del anticristo no tendrá límites, hermanos. Hará todo lo posible para erradicar a cualquier vestigio cristiano sobre la tierra. Irá en contra de todo lo que es Cristo. Si hoy en día vemos países donde matan a la gente por seguir a Cristo, no es nada de lo que se va a ver en aquel tiempo. En la segunda parte, hermanos, los últimos 3 años y medio. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Habrá santos que serán aniquilados por la brutalidad de la bestia. La iglesia ya estará en el cielo, hermanos. Nosotros ya estaremos con el Señor. En la voluntad de Dios, muchos creyentes que estén viviendo en ese tiempo, ambos judíos y gentiles, sufrirán martirio por acordarse. Si se quedaron, de cualquier manera, quedará grabada la enseñanza de Dios en sus mentes. Y recordarán y dirán: ¿por qué no hice caso? Pero recordarán la palabra de Dios y entonces tratarán de buscar a Dios. Pero tendrán que sufrir el martirio por su fe en Jesucristo y por rechazar el señorío y la supuesta divinidad del anticristo. Tendrían que rechazar al anticristo, y eso les va a costar su vida. No van a poder salir de ese tiempo rumbo a las moradas celestiales, sino solo dando su propia vida. El versículo 7 dice: también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Veamos, hermanos, cómo todo esto nos lleva a ver que van a ser tiempos complicados, tiempos difíciles, por los cuales es un llamado a la iglesia a buscar de Dios, a aceptar a Jesucristo, a someterse a su señorío. ¿Tienes esa convicción de pertenecer a la familia de Dios? ¿De saberte amado, perdonado y aceptado por Dios? Acude a Jesucristo tal como es, y Él no solo te demostrará su incondicional amor, sino que tu vida puede ser transformada por el bendito poder de Dios. Eso te lo testificamos de una manera enfática. Que Dios bendiga tu vida y sigas a Jesús como tu Señor y Salvador. Voy a leer a partir del versículo 9, que realmente es lo que nos toca, pero quería hacer este énfasis. El hermano Carlos nos puso algunas posturas que son muy buenas. Yo solo hice un énfasis en algunas cosas, pero me sitúo en los siguientes versículos que nos hablan de otra bestia. Dice el versículo 9: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad.
si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Nadie nos dijo que el camino del Señor iba a ser fácil, hermanos. A veces tenemos desánimos, a veces tenemos ejemplos de personas que a lo mejor por medio de ellos conocimos al Señor y que no es el mejor ejemplo. Pero eso no nos da lugar a que nosotros nos desanimemos, porque la salvación es personal. Y si algunos han decidido retroceder, es su decisión de ellos. Si está en nuestro caminar, los buscaremos, los apoyaremos, los instaremos a que busquen del Señor. Pero si no, de verdad, hermanos, si alguno va en cautividad, ¿qué te puedo decir? Si alguno escoge su propio proceder, ¿qué te puedo decir? Nosotros tenemos que ser oidores. Si alguno dice, tiene oído, oiga. El oído de cualquiera que escuche la palabra de Dios es para bien. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y también dice, el que tiene oído, oiga. Si alguno, cualquier hombre, cualquier persona, si alguno tiene oído, oiga, escuche, porque los tiempos están cercanos. El Señor está a la puerta, el Señor viene y viene por su iglesia. Y yo quiero invitarte a que digas amén, el Señor viene, porque viene por cada uno de nosotros. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Así que si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Durante la gran tribulación, el anticristo será el dictador del mundo. Gobernará como nadie lo ha hecho en la historia de la humanidad. Aparentemente Dios se va a retirar del mundo. Lo que sí te puedo decir es que si la iglesia se va y el Espíritu Santo se va, porque hay algo que hasta el momento detiene la fuerza del maligno, y eso es el Espíritu Santo. Yo lo creo correctamente porque la Biblia dice en muchos pasajes que Él va a redarguir de pecado, va a convencer a la gente de pecado, de juicio, y por eso van a venir al Señor. Pero en este tiempo el Espíritu Santo se va. Recordemos que la primera bestia salía del mar, un poder y una persona política cuyo poder será mundial. Ahora esta extraña criatura sale de la tierra. Esta figura representa a un personaje que será un líder religioso. La primera bestia sale del mar. El mar siempre ha representado a las naciones, al hombre. Y la tierra, esta segunda bestia que sale de la tierra, representa al poder religioso. ¿Cómo es este personaje? Yo quiero que vayamos aprendiendo cómo son estas dos bestias. O sea, cuáles son sus características para que vayamos nosotros identificando en el mundo cuando algo va apareciendo, hermanos. Este personaje, la segunda bestia, será un líder religioso, como un Mesías Salvador. El primero, que es el anticristo, es un líder político. Es un líder que va a trabajar con las naciones, las va a convencer. Pero el anticristo, que es la primera bestia, tiene todo el poder y la autoridad de Satanás. Y la segunda bestia tiene el poder de la primera bestia y le ayuda en su encomienda. Será como un Mesías Salvador. La primera bestia se opone a Cristo, es el anticristo. La segunda bestia imita a Cristo, actuará como si fuera Cristo. Él imita al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero esta segunda bestia no va a quitar el pecado del mundo. Va a llevar al mundo a más pecado, esa es la diferencia. Hará la voluntad de la primera bestia, que es el anticristo.
hablará acerca del amor, en amar a todos, pero todo resultará falso. Será una bestia peligrosa, engañando a todo el mundo. El Señor Jesucristo en Mateo 7:15 dijo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hoy en día, hermanos, vemos grandes predicadores que tenemos que tener mucho cuidado porque pueden ser lobos rapaces. Gente que tiene otras corrientes, gente que se deja llevar por otras situaciones, hermanos, atribuyendo al Espíritu Santo, y que puede ser mentira. Recuerden que va a haber un espíritu antes de las dos bestias, que es el anticristo y el falso profeta. Va a haber un espíritu de engaño que se va a aproximar a estos acontecimientos. Y hoy lo estamos viendo, hermanos, cuántas religiones, cuántas denominaciones, todos creen tener la verdad, todos creen que hacen lo correcto, pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Por eso la estudiamos los miércoles, los domingos y en todo momento, hermanos, para que no seamos gente que no conoce, sino estudiosos de la palabra de Dios. Y dice el versículo 12: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Se hacen aliados, hermanos, se unifican, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primer bestia, cuya herida mortal fue sanada. La encarnación de Satanás, hermanos. Así como decimos que Jesucristo vino siendo hombre, pero por obra del Espíritu Santo, el anticristo va a venir por obra de Satanás. Así que no nos extrañe que tenga un IQ, que es el coeficiente intelectual, de 500, 800 puntos, cuando el máximo que ha habido en la humanidad es de 300. No nos extrañe, hermanos, porque el diablo le va a dar todo su poder y toda su autoridad. Dice que esta segunda bestia ejerce la autoridad de la primera. Encabezará un movimiento para exterminar a la ramera, que más adelante vamos a ver. Esa será la falsa iglesia, la ramera, que atravesará también por este periodo de la gran tribulación. El apóstol Juan ni siquiera se atreve a llamarla iglesia, la llama la gran ramera, porque es una religión que va a corromper a la humanidad, que va a servir como trampolín para que la humanidad adore al anticristo. Si hoy en día, hermanos, cuánto poder se le da a algunos personajes, al Papa, a algunos personajes, y se somete a la gente a que le veneren, se le hinquen. Imagínate lo que va a hacer esta segunda bestia con la reputación del anticristo. Lo va a elevar a tal grado, hermanos, que la gente lo va a tener que adorar. Esa será la falsa iglesia que atravesará el periodo de la gran tribulación. Por eso el apóstol Pablo la llama la gran ramera. Yo quiero recalcarte que la verdadera iglesia para este entonces ya va a estar en el cielo. Y gloria a Dios, que tú y yo somos esa verdadera iglesia que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y que no perdemos nuestro tiempo. No somos como los que golpean al aire. No somos, hermanos, gente que haga las cosas sin sentido, sino que nosotros sabemos en quién hemos creído y que es un Dios poderoso. Aquí en la tierra tendremos el último vestigio de una iglesia apóstata, con todo su humanismo. Una iglesia, ¿te imaginas a la iglesia haciendo actos de humanismo? Siempre diciendo: no hagas caso, no te va a ir mal, vas a prosperar, no importa, aunque te portes mal, te va a ir bien. ¿A qué lleva a veces el humanismo? A que cada quien piense como quiere. A que cada quien piense que de la manera que sea feliz va a lograr las cosas. Pero no es así. En 2 de Tesalonicenses 2, 3 y versículo 10 nos dice que esta bestia
tiene la autoridad del anticristo y lo pondrá hasta una posición de adoración. Juan vio cómo una herida supuestamente mortal fue sanada. Esto revelará que ambas, la primera y la segunda bestia, son o tienen poder sanador. Imagínate que estén haciendo milagros, ¿cómo no se van a descontrolar? Pero bueno, es un poder engañador. Hoy en día ese poder a veces existe. Tú sabes que hay gente que va con los brujos, va con los mediums, va con hechiceros y según les quitan las enfermedades. Pero son poderes engañadores, son poderes engañosos que al final de cuentas les cobran y no les va bien a la gente. Y no estoy hoy para mencionar algunos ejemplos de personajes, pero sí los tengo en la mente. Hermanos, personas que han sido exitosas, que han logrado muchas cosas y que al final de sus vidas los vemos cómo terminaron. Quiero decirte, amado hermano, que Juan vio cómo esa herida fue sanada. Y ese poder sanador, tanto del anticristo como de la segunda bestia, obran milagros. Esa será la gran mentira y el engaño que vendrá en este mundo y que será creído por toda la población. Tú tan solo ve hoy en día, los cristianos quieren ver milagros, quieren ir a lugares donde va a venir un hermano que sana, quieren ver cosas extraordinarias. Pero lo que tenemos que hacer es amar a Jesús, entregar nuestra vida, decirle que aquí estamos para hacer su voluntad. ¿Qué más hace esta segunda bestia? También hace grandes señales. Fíjate en esta primera. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto nos hace recordar, hermanos, a Elías. Pero él con un clamor en Dios, dice que la gente ahí, los falsos profetas de Baal, de Acera, vieron el milagro de Dios que bajó fuego del cielo, consumió el holocausto. Imagínate que van a poder hacer este tipo de cosas. Es un poder engañador, tremendamente, y que nosotros sabemos, pero a mí lo que me llama la atención es que lo van a poder hacer públicamente, de manera que quizá en las plazas, en los mercados, en los jardines, en diferentes lugares, y la gente va a estar extasiada con esto. Este falso profeta obra señales y milagros. En su engaño llegará a imitar al profeta Elías. El mundo será engañado con la excepción, por supuesto, de los escogidos, de los sellados, de los guardados por Dios. Ellos no podrán ser engañados, ellos identificarán el poder falso. Hermano, que el Señor nos dé discernimiento para hoy en día identificar el poder falso, para hoy en día identificar las doctrinas falsas, los engaños del diablo. Que el Señor nos dé entendimiento para poder combatir el engaño del diablo. Hermanos, hoy escuchamos que la unción de esto, que la unción de aquello, y que cómprate tu botellita de aceite, tu botellita de agua, tu listoncito. Hoy en día escuchamos, hermanos, cómo hay lugares donde dicen que el Espíritu Santo se manifiesta y que con la patadita de la unción y que con la escupitida de la unción y tantas cosas que sacan. No nos dejemos engañar, tengamos cuidado, amados hermanos, porque este falso profeta hará que se construya una imagen de la primer bestia, que es el anticristo, que es el hombre de pecado que dice la palabra de Dios. Es interesante destacar cómo Jesucristo nunca hizo que la gente le hiciera una imagen. Cómo Jesucristo llevó siempre a las personas a que creyeran en Dios en espíritu y verdad. Nunca llevó a la gente a hacerle una estatua,
una imagen para adorarlo. Pero aquí vemos que sí, la segunda bestia, que va a ser un líder religioso, dice que va a ayudar a que la primer bestia tenga una imagen. Y creemos que esta es la abominación que habla la Biblia. Imagínense poner una imagen en Jerusalén, en el templo, y que lo adoren. De la que hizo referencia el Señor en Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice el que lee entienda. Hermanos, no cabe duda que nos vamos encaminando hacia eso. Hoy en día hay lugares a donde hay estatuas, imágenes que son adoradas y que de repente ya sienten que se les aparece y que les habla y que la Virgen del metro y que la Virgen del árbol y que esto y que aquello. ¡Cuánto engaño! ¡Qué tremenda situación! El anticristo unificará la religión y el comercio en todo el mundo y establecerá por ley que será necesario tener la marca de la bestia para poder hacer cualquier transacción comercial, para comprar o para vender. Dice el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Tú te imaginas una imagen, una estatua, una foto de el anticristo, un personaje real, ahí en diferentes lugares, y que se le dé aliento para que hable? Hoy en día a mí me han dicho que de repente, me acuerdo que vino una persona, me dijo, ore por mí porque mi esposo puso la Santa Muerte y yo siento que me sigue con los ojos. Y yo le dije, pues ni ojos tiene. Pero yo entendía su preocupación. Entiendo que si en algún momento sientes como que alguien te sigue con la vista, y sobre todo si es una estatua, una imagen, pues te va a dar pavor. Pero en ese tiempo, más que pavor, hermanos, dice que van a glorificar al anticristo. Porque ¿quién habla a través de una estatua? La religión tradicional dice que sí les hablan, que sí conversan con ellos, pero, amados hermanos, no es así. Pero en este tiempo sí será de esta manera. Entonces, imagina cómo será todo. A Dios le damos la gloria, hermanos, porque sigue diciendo el versículo 16, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué situación tan complicada? Dice que la segunda bestia, que es el falso profeta, y lo menciona como falso profeta porque dijimos que es un líder religioso. Va a hacer señales religiosas, le van a creer, pero lo único que va a llevar es a que la gente pueda entender que el anticristo se está ganando el papel de Dios. Si hoy en día dicen que el vicario de Cristo, si hoy en día dicen cosas, hermanos, que a nosotros nos parecen blasfemias, pero en aquel tiempo, y eso que estos personajes actuales no hacen cosas formidables así que los lleve a que le den esos títulos. Pero en aquellas fechas, en el futuro, dice que el anticristo va a hacer cosas, hermanos, que va a dejar a la gente como sorprendida, como diciendo, ¡guau! Pero cuando les venga la calamidad, entonces van a sufrir. Y entonces dice la palabra de Dios que el anticristo, que es la primer bestia que habla en el capítulo 13, en los primeros 9 versículos, este personaje
va a dar la instrucción que nadie pueda comprar o vender algo si no tiene la marca de la bestia. Y dice la palabra de Dios que esa marca va a ser en la mano derecha o en la frente. Imagínate, está ya la estatua o la imagen empieza a hablar, empieza a dar instrucciones, la gente se queda sorprendida, pero muchos dicen, ¡guau! ¿Quién como la bestia? ¿Quién como el anticristo? No hay otro como él, y le dan como honores. Y entonces él empieza a indicar que lo adoren. Y la gente lo empieza a hacer. Pero después les dice que les pongan una marca del anticristo, en la frente o en su mano derecha, y que nadie puede comprar o vender. Imagínate que este fuera el tiempo. Y hoy en día la gente ocupa 1, 2, 3, 5 tarjetas de crédito y de débito y andan ahí comprando. Bueno, les van a vender la idea de que no es necesaria tantas tarjetas. Y ya lo vimos, además quieren desaparecer el efectivo en nuestros tiempos. Quieren hacer cosas diferentes. Entonces les van a decir, mira, con esta marquita tú vas a poder comprar y vender, pero van a decir claramente, pero es la marca de la bestia, es la marca del anticristo. Pero la palabra de Dios dice que el que se deje poner esta marca ya no va a tener oportunidad de ser salvo. Imagínate que tú quieres conseguir un trabajo y te dicen, a ver tu marca. Pues no la tengo. Pues ¿estás dispuesto a ponértela? Que sí, que no, de ahí dependen las decisiones. Si tú te pones la marca, hay maldición para siempre y ya no hay salvación. Si no te pones la marca, vas a sufrir como mártir y vas a morir por no ponerte la marca. Porque la gente va a decidir, como en todo tiempo, hermanos, muchos son los que se van hacia el mal. Muchos son los que se inclinan a lo que Dios no quiere. Y seguramente eso va a pasar y muchos van a honrar, adorar al anticristo. Lo van a ver como ese Dios que siempre ha querido ser Satanás. Recuerda, Ezequiel 28, Isaías 14 habla de Satanás. Y nos habla cómo él quiso ser más que Dios. Él quiso que lo adoraran, él quiso que lo veneraran. Pero no sucedió esto. Dios lo expulsó. Dios lo puso en su lugar. Pero acuérdate que para estos tiempos habíamos visto por allí en una de las copas que Satanás es echado definitivamente a la tierra. Y viene con un furor, viene contra el hombre directamente. No va a haber medida de su maldad. Entonces va a maltratar a todos aquellos que no se pongan la marca. Pero los que no se pongan la marca y crean en Jesucristo como su Señor y Salvador, en ese tiempo van a ser librados de parte de Dios. Pero yo veo que es un tiempo difícil. Si te apresura el hambre, no te dan trabajo, no tienes que comer, a lo mejor alguien lo hace por sus hijos, por sus abuelos, por sus padres. Va a haber una situación tan complicada que, ¿para qué esperar a ella, hermanos? Recuerda que antes de esto la iglesia de Jesucristo se va. Y tú eres la iglesia de Jesucristo, yo soy la iglesia de Jesucristo. Y el Señor dijo, ciertamente vengo en breve. El Señor no tarda, hermanos. El Señor está a la puerta. Leía yo el comentario de un teólogo que expresaba lo siguiente. El Señor Jesús dijo, y no pasará esta generación, hablando de la venida de Él, y no pasará esta generación. Y si vamos a la Biblia, una generación se compone de 70 o 80 años. Y si Jesús lo dijo en el año, acuérdense ustedes que Jesús empezó a predicar a los 30 años.
A los 30 años empezó su ministerio. Entonces, si hablamos del año 30 a 33 y le aumentamos una generación, hermanos, imagínense a qué época llegamos. De acuerdo a los días del Señor. Hay una profecía junto con esto que el pueblo de Israel tenía que llegar a su tierra natal y ser considerado por las Naciones Unidas como otra vez un país soberano. Esto ocurrió en 1948. Y este teólogo dice lo siguiente: bueno, si esto ocurrió en 1948 y le sumamos una generación, nos lleva, hermanos, por ahí de el año 2030. 2030 aproximadamente. Si le quitas 7 años de la tribulación y la gran tribulación, nos venimos situando en el año 2023. Otra vez te vuelvo a recalcar, el día y la hora nadie lo sabe. Esto yo no lo digo, lo puso un escritor. Pero, hermanos, nos hace pensar todo lo que está ocurriendo para decir si la venida del Señor está cerca. Yo no sé si tú has platicado, a veces platicamos ahí con mis hijos o con alguien, y apenas en estos días decíamos, ay, yo creo que el Señor está cerca, yo creo que yo no me voy a morir. Va a venir ya en este tiempo de mi vida. ¿Y sabes por qué, hermano? Por todo lo que está aconteciendo. Porque el Señor dijo que habrá señales, que habrá, hermanos, profecías que se tienen que cumplir y se han cumplido muchas. Yo te puedo decir varias. Una de ellas es el regreso del pueblo de Israel, que es bien exacta. Otra, hermanos, es que se multiplicaría la ciencia, dice Daniel. Daniel, hermanos, que escribió muchos años antes de Jesucristo, dijo esta profecía y la ciencia se multiplicará. Yo quiero decirte que lo que no se logró en 18 siglos, se logró en uno, que fue el pasado. En el siglo pasado estuvieron la invención de los autos, de las televisiones, de las computadoras, de los cohetes que van a la luna, los grandes inventos, lo que no se hizo en 18 siglos, hermanos, se vino a hacer en uno. Por eso se le llamó el siglo de las luces, porque es donde se hicieron los más importantes inventos. Entonces, en 18 años no se logra todo esto y se logra, en 18 siglos, perdón, y se logra en uno. Hermano, ¿qué más señal queremos que la venida del Señor está cerca? Entonces, yo no puedo decir que el Señor va a venir en el 2023, porque el día y la hora nadie lo sabe. Pero lo que sí estoy convencido es de que Él está a la puerta y nos vamos a ir con Él. Necesitamos saborearnos que Él viene por su iglesia, que viene por sus escogidos. ¿Cuánto tiempo tienes en el cristianismo? ¿Cuánto tiempo tienes buscando al Señor? ¿Cómo están tus fuerzas hoy en día? El Señor quiere que te levantes y sigas creyendo en Él, sigas confiando en Él, sigas anhelando su venida. Y anhelar su venida te va a hacer ser un cristiano con fuego del Señor, un cristiano apasionado, un cristiano que puede dejar todas las demás cosas por buscar al Señor. Porque ciertamente decimos, el Señor es el primer lugar en mi vida. Pero a veces qué lejos estamos de esto, hermanos. Qué lejos estamos de esto. Pero Dios nos ayude a que verdaderamente el Señor sea la prioridad en nuestra vida. Bendito sea nuestro Dios. Hoy con esta pandemia, hermanos, y que en este día dijeron que ya se llegaron a 2.100.000 infectados y más de 130.000 personas muertas en el mundo. Entendamos, hermanos, en algún domingo pasado yo les decía que yo estoy muy convencido que esto es una reprensión de Dios por el pecado del hombre, porque cuando leemos, acabamos de pasar en el devocional el libro de Crónicas y leíamos, hermanos, cómo cuando el pueblo de Israel pecaba contra Dios, llegaba un momento en que su pecado llegaba hasta lo más fuerte, a lo más vil, y es cuando Dios
lo disciplinaba. Hasta que ellos no se arrepentían y venían delante de Dios, no pasaba nada. Pero en cuanto ellos reconocían su pecado, su maldad, hoy en día, hermanos, vemos a los matrimonios del mismo sexo, que se está legalizando, que adopten a los niños. Todo eso, hermanos, es destruir el diseño de Dios, que es la familia. ¿Qué más queremos para llegar al colmo del pecado y que lastime a nuestro Dios? Lo estamos viendo, hermanos, como dice la Biblia, con nuestros propios ojos. ¿Y sabes qué? Yo te decía algo que siento en mi corazón. Este tiempo sí está bien. Mándame un video a mí, yo lo voy a escuchar, está bien. Mándame otro, está bien. Yo te voy a enviar algún canto. Pero sabes que es un tiempo que el Señor le dijo a su pueblo cuando cayó en esto. Es tiempo de que estés en tu casa y que busques la presencia de Dios. Sí, son formas. Escucho un mensaje, estoy en la presencia de Dios, escucho un canto, pero ¿sabes cuál es lo más óptimo? Que tú dobles tus rodillas, que tú entres en la intimidad con Dios, que busques la presencia de Dios, porque son tiempos de buscar la presencia de nuestro Dios. Dice que va a establecer por ley este personaje que será necesario tener la marca de la bestia para poder hacer cualquier transacción comercial, para comprar, para vender, para trabajar, para estudiar, para todo va a servir esta marca de la bestia. Pero quien se ponga la marca de la bestia, hermanos, va a ser una persona que ya no va a tener oportunidad de Dios. Tú dirás en este momento, si yo estuviera ahí, no, yo no me la pondría. Quiero decirte que si hoy no buscamos como debe ser al Señor, ¿quién no se la pondrá? Así que es mejor decidir irnos con la iglesia del Señor. Irnos en ese rapto que hablábamos hace poco y que el Señor viene por su iglesia. Qué bonito, qué hermoso va a ser, hermanos. Termino con el versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Cuánto se ha hablado acerca de este número? Un día llega un hermano y me dice, no tomes coca porque es del anticristo. No comas mayonesa porque es del anticristo. El Papa es el anticristo. Osama Bin Laden era el anticristo. Saddam Hussein era el anticristo. Mikhail Gorbachev era el anticristo. Adolfo Hitler era el anticristo. El sumo pontífice es el anticristo. Ahora Jared Kushner, hermanos, que es el anticristo. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado porque a veces a todo le vemos que es el anticristo. Puede ser tipos del anticristo, pero nada más se le parecen, porque el anticristo va a traer la forma de ser de Osama Bin Laden, hermanos. También de Saddam Hussein, que lo tuvieron que perseguir. De Gorbachev, hermanos, o de Mussolini, o de Adolfo Hitler. Imagínate que va a tener todas estas características juntas. Qué tremenda situación. Pero hoy yo te invito, hermanos, así conocer de estas dos bestias que nos habla el Apocalipsis, y quiero resumir. La primera bestia sube del mar, que representa a la humanidad. Va a ser un líder político. Un líder político que se va a ganar a las naciones en lo que se llama como la 70 semana. Y va a establecer pactos de paz, de tranquilidad, de ayuda, de humanismo, de populismo, y va a ayudar a la humanidad 3 años y medio. Pero a los 3 años y medio ejerce todo su poder dado por el diablo, ejerce todo su poder. La segunda bestia es el falso profeta. Por eso se cree que es un religioso, alguien que le va a ayudar, alguien que va a estar mano a mano, codo a codo con él,
y le va a traer a todos los feligreses hacia él. Imagínense hoy en día cómo ha habido experiencias en el mundo de gente que ha seguido a líderes y se han matado, como aquellos que se encerraron en Estados Unidos y prendieron el gas y se murieron muchas personas por seguir a un líder. Hemos visto cosas de este tipo. Imagínate todo esto que va a suceder. Pero la segunda bestia va a estar ahí ayudando mucho al anticristo. Tú dirás, ¿y para qué conocemos esto si nosotros no nos vamos a ir con el Señor? Bueno, porque es tiempo, hermanos, de despertar. Es tiempo de buscarle a nuestro Dios y no ser de esas personas que cuando el Señor regrese no nos encuentre haciendo su voluntad, nos encuentre muy lejos de Él, apasionados por los deleites, apasionados por la riqueza, apasionados por el trabajo, apasionados por muchas cosas y no buscando al Señor. Así que ciertamente no vamos a estar ahí, porque el Señor se va a llevar a su iglesia y decimos amén, decimos gloria a Dios, porque el Señor se va a llevar a su iglesia, hermanos. Si hay algo que yo espero, no con impaciencia, porque sé que los tiempos de Dios son perfectos, es la venida del Señor. Y eso llena mi corazón y le digo al Señor, gracias Señor por permitirme servirte desde los 18 años, por ayudarme a permanecer, a seguir. Sin ti yo no hubiera podido. Así que, amado hermano, yo te invito a que hoy tu corazón se encienda, tu corazón se llene de la presencia de Dios y le puedas decir, Señor, ya me voy a levantar, voy a hacer tu voluntad, voy a servirte, voy a llevar el mensaje a las naciones, voy a hacer lo que no he hecho en todo este tiempo y me voy a levantar con una nueva forma de pensar en el cristianismo y que las iglesias ya no estén solas, que las iglesias no tengan tantas faltas de sus congregantes. Señor, le vas a poder decir, yo me comprometo a seguirte, me comprometo a buscarte, me comprometo, Señor, a no ser un cristiano del montón, sino una persona salvada con la sangre preciosa de Jesucristo. Ahí donde estás en tu casa, yo te invito a orar. Si has estado lejos del Señor, sí te debe de preocupar esto. Hemos visto las dos bestias, el anticristo y el falso profeta. Y que van a ser tiempos difíciles. Si tú has jugado con el cristianismo o si aún has decidido hacer a un lado a Jesús, yo te invito a que lo aceptes en esta hora como tu Señor y Salvador y que le digas, gracias Señor, gracias porque hoy puedo venir a ti. Haz una oración junto conmigo y dile, bendito Señor, alabo y glorifico tu nombre. Abro mi corazón reconociendo que soy pecador y que mi pecado solo me va a hacer quedarme en tu venida. Pero reconozco que Jesucristo es el Señor, que dio su vida por mí, que le pusieron clavos en sus manos, clavos en sus pies, una corona de espinas y aún así Él se mantuvo firme en la misión de salvación por darme vida a mí. Hoy te recibo en mi corazón, Señor Jesucristo, y te acepto que tú seas el Señor de mi vida, que perdones mis pecados, que perdones mi maldad. Dile, perdóname, Señor, porque me he metido en ocultismo. Perdóname porque me he metido en adulterio, en fornicación. Me he metido, Señor, en idolatría. Perdóname, perdóname. Yo quiero que mores en mi corazón. Quiero que estés en mi vida. Gracias te doy por ser mi Señor, por perdonarme y recibirme como tu Hijo. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. También quiero hacer una segunda oración. Si tú necesitas afirmarte en el Señor, buscarle compasión, acuérdate lo que es la pasión. Nos lo decían hace poco en los jugadores de fútbol. Se levanta y fútbol, se va a comer y está hablando de fútbol, se va a su casa y está hablando de fútbol, sueña en el fútbol. ¿Qué tiene pasión por el fútbol? Tú tienes que tener pasión por Jesucristo. Si no lo has hecho, hermano, hoy hazlo y decídelo. Yo quiero orar por ti, que tú le digas al Señor, Señor, perdóname porque te he buscado de una manera mediocre.
Te he buscado de una manera que a ti no te agrada, pero yo te voy a buscar con todo mi corazón. Oremos. Amado Señor, venimos delante de ti, sabedores de que tú eres la fuente del amor, que eres bello y maravilloso. Señor, perdónanos, ayúdanos, perdona nuestra lentitud para buscarte. Padre, ¿cuántas veces los pastores hemos llorado delante de ti por ver la lentitud de la gente para buscarte? Hoy dile, perdóname, Señor, por mi lentitud. Yo quiero buscarte con todo mi corazón. Quiero, Señor, que tú seas realmente el Señor de mi vida, que te pueda poner como primer lugar. Yo te voy a servir, voy a proclamar a Jesucristo crucificado y resucitado, que da vida en mi trabajo, en mi escuela, en el lugar donde vivo, con los vecinos, que no desaproveche yo esa oportunidad. Señor, aquí está mi vida y mi corazón. No quiero ser más un cristiano del montón. Quiero ser un siervo tuyo. Alguien que en aquel día tú me digas, ven bendito de mi Padre, entra al reino preparado. Gracias, Señor, gracias te damos. Te damos la gloria y la majestad, tú la mereces. Te bendecimos, nuestro Dios. Exaltamos tu nombre, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite palabra, otro día y una noche, a otra noche declara sabiduría. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros. Bendito sea tu nombre. Hoy nos dejamos en tus manos. ¿Quién habitará en tu tabernáculo, Señor? ¿Quién entrará a tu monte santo, limpio de manos y puro de corazón? El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Sé con nosotros, bendito Señor, que seamos esa luz, esa sal en este mundo. Y que el día que estemos pronto a irnos contigo porque muramos o porque tú vengas, podamos decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada mi corona de justicia. Gracias, Señor, gracias. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por estar ahí conectados con nosotros. Les mandamos un abrazo, una bendición muy grande en sus vidas y les extrañamos mucho. Aquí me acaban de decir las personas que nos ayudan que se sienten raros, que les extrañan mucho, pero gracias a Dios. Seguiré, hermanos, teniendo cuidado, preguntando a las autoridades. En Atizapán tenemos oportunidad por medio de liderazgo de los pastores de preguntar a nuestras autoridades hasta dónde podemos llegar con las transmisiones. Si en algún momento nos limitaran a eso, de todos modos las haríamos desde casa. Un servidor sobre todo, porque ahí ya va a estar difícil estar reuniendo gente y todo, pero vamos a seguirnos alimentando de la palabra de Dios. A Dios sea la gloria, que bendiga a los pastores que transmiten, que ayudan. Yo veía como alguien del gobierno decía, hoy hay mucha ayuda, es más, hasta pueden escuchar muchas predicaciones, decía, y es cierto, hermanos, es cierto. Un fuerte abrazo, hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos pronto.